Ok. Vienen de un mega descanso. Pues por lo menos primero que usted. Nos habla del aprendizaje y los distintos tipos, como, bueno, primero dice que el aprendizaje pues es la forma en la que adquirimos conocimiento y este puede ser de diferentes formas, e inclusive hay quienes pues aprenden de diferentes formas, hay quienes adquieren habilidades más para lo que sería lo artístico y hay quienes adquieren habilidades pues más en lo que sería, por ejemplo, a modo de lectura o practicándolo, hay quienes tienen habilidades para transmitir mensajes con su cuerpo, por ejemplo, con sus movimientos corporales, y nos habla de diferentes modelos, y nos habla también del aprendizaje algo del aprendizaje matemático también, el inédito también, a la hora del estético y el lingüístico, ¿ok? ¿Qué me puedes decir de las estrategias de enseñanza y aprendizaje? Pues yo encontré bastante, bueno, como 20 estrategias y venían, por ejemplo, una puede ser memorización, asociación, motivación, práctica, cooperación, que es como lo colaborativo que se hace en un debate, por ejemplo, competencias, instrucciones, también las instrucciones de que puede ser una estrategia de aprendizaje porque es algo que vamos a seguir paso por paso. Repetición, revisión de exámenes, por medio de ensayos, con debates, análisis, mapas, preguntas intercaladas como ves en la sesión. Ahí, espérame. Bueno, Ya, perdón. ok. ¿Y cuáles son de aprendizaje y cuáles son de enseñanza? Bueno, encontré como una clasificación que dice que las estrategias serían cognitivas, de enseñanza y didáctica. El de aprendizaje o de enseñanza, ¿qué diferencia? Es lo mismo. No, celosa. No los aprenderé. de enseñanza y aprendizaje. Estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. Pues el aprendizaje puede ser autónomo, no necesita de un maestro, por así decirlo, y siempre tiene que estar enfocado como en su tiempo, en su espacio, en su capacidad que tenga de autonomía para aprendizaje. Y pues una estrategia de enseñanza, pues es por ejemplo lo que se hace en las universidades, en las escuelas, de que el modelo por competencias es que se necesita como que un moderador, en este caso el profesor, para que mantenga estas enseñanzas. Las enseñanzas son las que utiliza el docente, ¿sí? Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Y las de aprendizaje son las que desarrolla el alumno, ya de manera individual. Que a mí me gusta escuchar, bien me gusta ver, yo veo videos, yo veo tutoriales, que me gusta leer, y luego resumen, y luego subrayo, y luego pregunto si hago una lista de puntos, o hago notas de tiene el libro, o ese es ahí que ves las enseñanzas y el aprendizaje. Y también entramos a los modelos educativos, ¿verdad? Todo ya nos habló de basado en competencias. ¿Qué otros modelos educativos conocen? El tradicional, ok. ¿Qué más? Que están así como pajaritos. ¿Qué más? El conductista, que es de prueba y error. Prueba y error, ok. ¿Qué más? El constructivista, que es el de Jean Piaget, y es el que dice que cada persona es un mundo
por ejemplo, una situación puede ser interpretada de diferentes maneras en cada persona. El proyectivo quiere decir como tal, la creación de y encontré otro, este es dos bullying, no sé si se pronuncia, que me llamó la atención de que no hay exámenes, no se hace realmente mucho, pero dice que ha sido aplicado en varias universidades y se ha resultado efectivo, pero no hay exámenes, no hay exposiciones. Ok, muy bien. ¿Qué más le dieron de este tema? Pues que dentro de las técnicas de aprendizaje se hace y pues puede utilizar varias herramientas como son mapas conceptuales, resúmenes, los audiovisuales, solamente los visuales, porque hay gente que se olvida más escuchando a otros diciéndole y ellos son más visuales. Eso también es otra técnica para el aprendizaje. Muy bien. Bueno, pues adelante. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la clase de estilos de aprendizaje y estrategias educativas. Los objetivos de esta clase va a ser identificar los estilos de aprendizaje, describir los modelos de aprendizaje y conocer los tipos de estrategias educativas. Primero, tenemos que definir lo que es aprendizaje, que tenemos que es un proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas y que van a producir algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. Entonces tenemos que el aprendizaje va a consistir en asimilar experiencias y que después estas las vamos a asimilar como en nuestra vida como nuestras para llegar a cambiarnos de alguna manera. Entonces el aprendizaje es vivir experiencias. Y bueno, se van a dar a partir de ciertos tipos de experiencias, que es el condicionamiento, en la que esta se va a producir cuando dos eventos, dos eventos o situaciones surgen, pero tienen que, uno va a estar precedido de otro, tiene que estar uno para que se genere el otro. La comparación, la imitación, el ensayo y el error, que es, ahí podemos citar lo que comúnmente decimos que la práctica hace el maestro, y la ideación de conceptos, ideas, principios y teorías. Tenemos entonces que los estilos de aprendizaje van a ser preferencias o tendencias que una persona utiliza como un método propio para poder aprender. Y vamos a describir diferentes modelos de los cuales cómo una persona puede llegar a obtener o asimilar el aprendizaje. Uno de ellos es el modelo de Core, en donde ahí supone que aprender es para aprender algo debemos procesar la información que recibimos de una experiencia directa, concreta, que sería el alumno activo o la persona activa, o de una experiencia abstracta, o sea, que lo escuchamos o tenemos que leerlo, que sería el alumno teórico. Y que a partir de estas experiencias lo podemos reflexionar y lo podemos pensar, que sería el alumno reflexivo, o lo podemos experimentar en forma activa, que sería el alumno pragmático. Aquí está un poco más ilustrativo. Entonces tenemos que la persona activa o divergente es una persona sociable, flexible, soñador, que genera ideas. Una persona teórica o convergente es más práctico, es racional, es analítico, es organizado. Una persona reflexiva o asimilador es investigador, tiene un pensamiento abstracto, disfruta de la teoría, es más planificado. Y el pragmático o el acomodador es más impulsivo, más espontáneo, es dependiente y busca pues objetivos. El siguiente modelo que vamos a hablar es de los hemisferios cerebrales. Ya sabemos, o bueno, ya tenemos en cuenta que pues el cerebro tiene la capacidad de captar la información o recibir la información que se nos da y después crear como esquemas para poder entender nuestro mundo, el mundo que nos rodea, y cada hemisferio pues va a procesar la información de diferente manera. Tenemos que el hemisferio izquierdo, o lógico, va a procesar la información de manera secuencial o lineal. Va a tomar lo que le dan de manera, bueno, ¿cómo se puede decir? Lo va a tomar de un todo y lo va a partir en partes, va a ser más detallista. Va a tener un pensamiento convergente y va a tener la información de ya datos disponibles que ya tiene y va a formar nuevas ideas.
El hemisferio derecho u holístico va a procesar la información de manera global y este va a partir del todo y ahí va a entender las diferentes partes que lo componen. Es un poco más, es más intuitivo, piensa más en emociones, en sentimientos, en imágenes, va a tener un pensamiento divergente, va a crear una variedad y cantidad de nuevas ideas más allá de los patrones convencionales. Como ya más o menos explicamos, entonces el hemisferio izquierdo va a ser más verbal, va a ser más secuencial, va a seguir direcciones, va a estar basado más en la realidad, tiene una asociación auditiva, va a predominar como que la expresión oral, la lineal y es más lógico. Y el hemisferio derecho va a ser no verbal, va a ser guiado por emociones o sentimientos, va a tener una asociación más visual, bueno, es más fantasioso, se va a asociar con la creatividad, con la expresión artística y va a ser más intuitivo. Bueno, el siguiente modelo es el modelo de los cuadrantes cerebrales de Ned Herman. Ned Herman propone o utiliza la analogía de que el cerebro es como un globo terrestre, así lo menciona, y que tiene 4 puntos cardinales. Y que en estos va a resultar, que estos puntos cardinales va a resultar entre el entrecruzamiento de los 2 hemisferios del modelo de Sper y también del cerebro, o bueno, lo mencionan, del cerebro cortical y el cerebro límbico del modelo de MacLean. Entonces tenemos que el cortical izquierdo va a ser lógico, analítico, va a estar basado en hechos, va a ser cuantitativo, que el cortical izquierdo va a ser holístico, intuitivo, integrador, sintetizador. El límbico izquierdo va a ser organizado, secuencial, más planificado, va a ser detallado, y el límbico derecho va a ser interpersonal, cinético, va a estar basado más en los sentimientos y en las emociones de la persona. El siguiente modelo es el modelo de programación neurolingüística de Mandel y Gindler, o también se puede llamar visual auditivo kinésico. Y esta más que todo se va a basar en cómo se percibe o cómo capta la información la persona, ya sea mediante los ojos, los oídos o mediante el cuerpo. Tenemos el primero, o el sistema representativo visual, es cuando la persona aprende mejor cuando lo ve, cuando lo lee, o ve la información, y así él va a crear relaciones o esquemas, ideas o conceptos conforme lo que ve. El auditivo, la persona va a aprender mejor cuando recibe las explicaciones oralmente y cuando lo puede hablar o explicar esa misma información a otra persona. De mencionaba que el visual era más rápido que el auditivo. Y el kinésico, esta es cuando se comprende la información, cuando la asociamos con nuestras sensaciones, movimientos de nuestro cuerpo. Esta es más lenta, esta es más profunda. Es un ejemplo, un ejemplo que se puede dar es cuando aprendemos a caminar o cuando aprendemos a andar en bici, es tardado, pero cuando ya se adquiere esa habilidad, pues difícilmente se va a olvidar o nunca se va a olvidar. El siguiente es inteligencias múltiples de Gardner. Gardner mencionaba que pues las inteligencias pueden ser varias, puede ser un conjunto de capacidades o habilidades autónomas, pero que se pueden relacionar entre sí, y él describió 8. Es la lógica matemática, que pues la capacidad de usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Pues esto pues, pueden ser los matemáticos, los científicos, los economistas. El lingüístico verbal tiene la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral y escrita, pues ellos van a tener pues una inteligencia lingüística superior a las demás personas, pueden ser los poetas, los escritores, decían que también los políticos o inclusive los actores. La siguiente es corporal cinética, que es la capacidad de usar todo su cuerpo para expresar alguna idea o un sentimiento, que pues pueden ser los bailarines, pueden ser también los actores, entre otros. La siguiente es espacial. Esta decía que las personas piensan en tercera dimensión. Ellos tienen la capacidad de visualizar o idear mapas o imágenes mentales y que pueden también ser muy detallistas. Los ejemplos que se pueden dar en estas personas pueden ser ya sea los arquitectos, también pueden ser ingenieros. Otros ejemplos que también se mencionaban son las personas que juegan ajedrez. No sé si vieron la serie del Gambito de Dama. Bueno, la actriz interpreta a una persona que le gusta mucho lo que es el ajedrez, y en dado caso, si ella
pues estaba dentro del juego, ella visualizaba un mapa mental en el techo del tablero de ajedrez para poder hacer pues las jugadas o los movimientos. O un ejemplo más simple puede ser a lo mejor de un taxista, que pues él tiene que hacer una imagen mental de lo que es la ciudad para poder como que visualizar de que por este camino me voy, por este camino me voy o por otro. La musical, la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Se menciona que todas las personas tienen esta inteligencia, todos son capaces de poder, pues, crearla o producirla. Pero pues hay gente que, o sea, los músicos y todos son los que tienen un poco más, la profundizan más que otras personas. La interpersonal, la capacidad de entender a los demás, interactuar efectivamente con ellos, eficazmente con ellos, pues es simpatizar con las personas, pueden ser maestros, docentes, psicólogos, terapeutas. La intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y organizar y dirigir su propia vida. Y el último era el naturista, que pues tiene la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar los elementos del medio ambiente, como objetos, animales o plantas. Este describía más que todas las personas que pues les gusta pues la caminata al aire libre, hacer, no sé, acampar, que a lo mejor no sé si la han visto niños que saben como que detalles concretos o detalles muy específicos, ya sea de plantas, de animalitos, de insectos, caracteriza más o menos a ese tipo de personas. Y bueno, por lo demás ya pues, tenemos como que ya describimos varios modelos en cómo se pueden llegar a percibir, y vamos a hablar ahora de las estrategias educativas. Tenemos que estrategias educativas va a ser el conjunto de acciones que se van planificadas, que tienen con el fin, que tienen la finalidad de adquirir nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. Y como mencionó la doctora, se pueden dividir ya sean las enseñanzas y aprendizaje. Las enseñanzas van a estar enfocadas más a la docencia, a los maestros, donde van a darle como que ayudas o van a proporcionarle ciertos métodos a los alumnos para que puedan procesar la información o que puedan tener un aprendizaje significativo. Y las de aprendizaje va a estar dirigida a los alumnos, que el alumno va a hacer algo va a hacer ciertas estrategias para poder asimilar mejor la información. En las de aprendizaje, como también ya se mencionaron, pues pueden ser las preguntas y respuestas, que a veces las hacemos aquí nosotros también en el aula, la síntesis, esquemas, mapas conceptuales. Hay personas que asimilan mejor la información cuando se la enseñan a otro compañero, cuando se le explica la información, videos, como mencionó la doctora, cuando busca la información, cuando haces una lectura, organizas tu información, o también apuntes. Hay diferentes maneras. Y que esto depende de la actividad que tú desees enseñar, ¿verdad? Si dices, bueno, vamos a ver investigación. La investigación a lo mejor vienen con un conocimiento nulo o escaso, porque a lo mejor dentro de su formación de licenciatura no ven una investigación como tal. A lo mejor necesita algún diplomado, alguna maestría, algo en epidemiología, o tener un poquito más de conocimiento sobre nociones, pero bueno, ¿de qué manera podemos avanzar en investigación de una manera práctica y que los conceptos se vayan engranando, ¿verdad?, en los alumnos? Entonces, para ese tipo de actividades, pues está la lectura crítica. A lo mejor ven la teoría y ven los tipos de diseño y que por medición y que en base al tiempo y del número de mediciones y que si son experimentales y no experimentales y algo fuerte como llegué a la casa, ¿verdad? Pero el estar haciendo la lectura crítica o estar analizando un artículo y desglosarlo, eso hace que empiecen a comprender un poquito más. Por ejemplo, ya vamos a tocar un poquito más el cambio cuando empezamos a ver variables. Ahí es donde van a decir, ya se van a ir acomodando más ciertos conceptos que hemos visto. Ahorita investigación se da más a manera de taller. Antes era un módulo totalmente teórico. Bueno, me tocó ver los teóricos, y a mí me tocó ver nada, nada más lectura crítica. Investigación, solamente la lectura crítica y ahí aprende de mujer. Pero puramente teórico es bien pesado. Es bien pesado porque no comprendes al final lo que tienes que hacer y luego llegas al protocolo de investigación
y está perfecto cuando regresan, entonces no, los tenemos que hacer de manera detallada y haciendo lecturas críticas, ejercicios y ciertas tareas, ya van aplicando un poquito los conocimientos. Una materia tal como cardiología o ginecología. Pues puedes hacer un caso clínico problematizado con un foro y sabes que en el foro vamos a enfocarnos a solución de problemas. O sea, el objetivo es que el alumno logre solucionar problemas en un caso clínico de control prenatal por enfoque de riesgo. Bueno, pues yo creo que la estrategia que mejor se puede utilizar es un caso clínico problematizado, lo ponemos y lo hacemos a manera de foro. Que contesten preguntas, que den retroalimentación a dos compañeros y que me den una conclusión de cómo solucionarían ellos tal cual problema. Y para eso tenemos que tener un objetivo bien planteado. Si no tenemos objetivo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y ya cuando hacemos nosotros una estrategia educativa, es porque ya tengo una planeación, y ya tengo desglosado cada uno de los módulos, y ya tengo desglosado cada uno de los temas, y ya tengo desglosado el objetivo de cada tema, y qué estrategias se puede utilizar, y qué recursos se va a utilizar, y para quién va a ser. Entonces no es nada más de que, pues sí, echamos a cantar y a bailar, y ya con eso va a quedar. No. Hay una planeación de cada módulo detrás de todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema, lo que tratamos de que entiendan es que, por ejemplo, inteligencias múltiples, todos tenemos inteligencias múltiples, todas, pero vamos a desarrollar algunas en especial. Unos van a ser buenos en lógico matemático, otros van a tener el pensamiento tridimensional. Es decir, cuando la familia necesito que vean en 3 dimensiones el esquema que es el genograma estático o dinámico, porque va a llegar un punto en que lo vas a ver, el dinámico de ella va a decir, no, pues esta familia va a salir con esto, ya me resumen y todo, y lo confirmas con eso. Porque es un idioma que tenemos que aprender a hablar, pero no es nada más, sí, es que se les esquemita y los cuadritos y las bolitas, no, somos la única especialidad que tiene un idioma propio. De que si yo como un estudio de salud familiar dinámico, lo mando a Estados Unidos y lo mando a Europa y lo mando me van a entender, a lo mejor va a haber alguna variación en cierto símbolo, pero en general es un idioma que todos vamos a entender, aunque no hablemos el mismo idioma nativo. Entonces, depende de la materia, depende de la estrategia, ¿ok? En algunas dices, no, pues es que hagan una lectura previa, o sea, no me queda más que eso, y al final que hagan un ensayo argumentativo, y vámonos, con eso sale la materia. Entonces, depende de la complejidad de la materia, depende del nivel, depende del objetivo, depende de lo que yo quiero que se lleve, ¿ok? Sí, bueno, nada más complementando con la doctora, se me pasó decirlo, sí, pues él lo proponen varios modelos de cómo lo percibe, cómo es el aprendizaje, pero eso, o sea, todos tenemos las mismas habilidades, o por ejemplo, lo que decíamos lo de los hemisferios, no es como que uno funcione más que el otro, sino funcionan en conjunto, pero va a predominar más una idea o va a predominar más uno que el otro. Okay. Sí, y pasa mucho cuando empiezan a dar las clases ustedes. Por ejemplo, Manuel, se ve que le toma su tiempo hacer una preparación de la clase, que lee los artículos y que tiene un objetivo planteado. Y por ejemplo, si vamos a ver una clase más sencilla, no sé, a veces cuando estás ahí planeando qué tema les va a tocar a cada tiempo, no los conocemos, y parece el destino que está ahí jugando con uno cuando está haciendo la planeación. Y a veces cierto tema le toca a alguien que es bien pragmático. Por ejemplo, a Cristian, el último tema que le tocó de educación, o sea, era un tema complejo, aburrido, luego 15 minutos de estar el tema hecho, y lo dio bien, el objetivo establecido, lo que se tenía que ver, no le puso paja, no le puso rollo, y el tema salió. Y si a mí me queda duda, como alumno, pues voy y digo, bueno, me quedó duda en esto, o yo pensé que íbamos a ver este tema, pero cada quien tiene su estilo. Hay quienes ponen un tema, y le voy a poner una estrategia y vamos a poner un examen, y lo voy a proyectar, y hay las preguntas, y esas son las que quiero que se sepa, porque esos son los puntos que cada quien tiene su
su estilo porque es la forma en la que hacen el análisis y preparan la presentación. ¿Okay? No es que uno sea mejor que otro, son estilos de aprendizaje diferentes, ¿verdad? Y simplemente en el grupo tú te das cuenta y dices, habitualmente predominan más los visuales y después siguen los auditivos y después el grupito de los teóricos reflexivos y el mini grupito de los cajón. Ese es algo así de cajón, casi siempre es así. Casi siempre es así. Muy bien, adelante. Bueno, y otro punto que también íbamos a hablar en esta sesión, pues va a ser las técnicas de expresión oral y escrita, en donde la expresión oral pues va a ser el conjunto de técnicas que van a determinar las pautas que deben seguirse para que haya una comunicación oral efectiva. Y la escrita pues va a consistir en exponer por medio de signos convencionales y de forma ordenada cualquier pensamiento o idea. Entonces, yo puse más o menos aquí, por ejemplo, las técnicas de expresión oral, que ya más o menos las hemos visto, las hemos discutido en clases pasadas, que es, por ejemplo, la del discurso, que podemos verlo a lo mejor en una discusión, en un seminario, en un diálogo, en una entrevista, donde ya también, como hemos visto, pues tiene que seguir varios pasos o pautas, que pues tiene que estar preparado el orador, tiene que estar preparado con conocimiento previo, que tiene que tener cierta actitud, cierta postura, cierta manera de cómo matizar su voz o dar énfasis a ciertas cosas, entre otras cosas. Y la expresión escrita, como mencionamos, es una forma de organizar lo que es la información, ya sea mediante mapas conceptuales, esquemas, llaves, comparativas, todo para poder organizarlo de cierta manera. Y bueno, eso sería toda la clase. Nada más puse ahí como ejercicio de introspección, se puede decir, de que pues dependiendo de cada modelo que hablamos, como que cada uno con que uno se identificaba. O sea, si es activo, si es reflexivo, si es pragmático, o si cree que domina más su hemisferio de que izquierdo o derecho. Era como una actividad de introspección. ¿Lo vas a hacer? Pues no sé si alguien quisiera decirlo. Que es más visual, es más auditivo, es más químico. Por ejemplo, cuando hay curva de divergencia y convergencia, pero en el momento ya es mucho más pragmático. Entre las dos, pero como que vaya al aprender yo solo, soy de otra forma, pero cuando ya es con público, ¿verdad? Sí, es completamente diferente. Para expresar la idea. Así es, la expresión de la idea varía mucho. Hay quienes divagan mucho, y no es que divaguen al momento de explicar algo, sino que ya traen ellos su aprendizaje y su información, y para esa persona que está hablando es el paso 1, y luego es el paso 2, y luego el 3, y luego el 4, y luego el 5, y luego el 6, y luego ya llego a los reflexivos. Y habitualmente son los teóricos reflexivos, porque ya leyó, ya hizo el resumen, ya subrayó, ya hizo su cuadro, su mapa mental de lo que tenía que decir, y acá llega el objetivo. Y así como escriben, así hablan. Y de hecho nos damos cuenta en un ensayo narrativo. Así como me están escribiendo, así me hablan. De verdad. Ahí se conoce el pensamiento del alumno en los ensayos. Hablan más de lo que ustedes piensan ahora. Pero ese tipo de pensamiento y el tipo de aprendizaje que cada uno necesita o al que se acostumbró. Hay quienes, ahorita ya no me ha tocado tanto en esas últimas generaciones, pero todavía hace cuatro generaciones, había gente, porque casualmente me tocó en una generación en particular, que había residentes que predominaban los que eran de mayor edad. Oye, ¿sabes qué? Yo estuve trabajando 5, 6, 7 años y luego regreso a la escuelita. Y bien casados con lo tradicional, no, pero es que, no sé, por una materia, y se dio por visto en cardiología, Zika, o enfermedad cerebral vascular, y pues ya nos morimos, ¿verdad? Pero digo, bueno, miren este Mario, es algo común, que a veces no piensas, que vas en la consulta, que ya lo viste en medicina, o sea, tienes conocimiento.
Y tómala, ponemos un caso clínico de un Zika en el examen, o sea, es que no vemos el tema. No conoces nada de Zika, diagnóstico, tratamiento, manejo, cómo vas a enviar al paciente. Pero es que no lo vimos, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, a nosotros en mi tiempo, que no hace mucho antes de que hagan la experiencia, no hace mucho, nada más nos daban el temario. Vamos a presentar Kine al final del mes. Y nos daban el temario y ya, o sea, no era de que tenga la clase, nada. Nosotros nos organizábamos y decíamos, oye, ¿sabes qué? Al principio era bien intenso, luego decíamos, oye, vamos a repartir las clases y un tema cada quien, porque nos dábamos un temario de 50, 60 temas y 2 cada uno, y un resumen, y luego que unos no acababan, y que otros niños no estaban atendidos a que te lean el resumen y no leías nada. Total, le dijimos, ¿sabes qué? Cada quien se hace con sus propias uñas, y cada quien estudia como puede, y cada quien le hace como puede. Y a nosotros así fue nuestro tiempo. O sea, la única clase que teníamos era la sesión de las 8, y se acabó, no teníamos ninguna otra clase. Era puro consulta, de repente aquí en las sesiones generales las daba el R3, era cuando veíamos un tema en particular o venía un ponente por un laboratorio externo y la gente disfrutaba. Nos la pasábamos en la consulta externa, eso sí, o sea, de sol a sol en la consulta externa. Y en ese tiempo aquí había muchos conductores solos. En la mañana había 12 plazas descubiertas, en la tarde había otras 12, entonces nosotros estábamos ahí y salías así, diestrísimo en la consulta, en los administrativos, los procesos, todos los sabías al dirigir. Y como quiera los teníamos que certificar, y como quiera presentábamos examen de grado, como quiera presentábamos examen profesional, y como quiera se tiene mucho parado, o sea, depende de cada quien lo que quiera hacer. Aquí, por ejemplo, a nivel posgrado, ya nadie está aquí afuera, o sea, nadie podemos elaborar y nos sentamos aquí, a ninguno de ustedes, todos vinieron por su cuenta y todos se pusieron con la pena. Entonces, es muy diferente. Entonces, cuando me toca esa generación, no, pero es que la clase no la vimos, no, es que no lo dijeron eso en la clase, no, es que yo nada más leí las diapositivas, no, pues el que está mal eres tú, o sea, tienes que volver a adaptarte a que es un nivel posgrado, a que es otro aprendizaje, a que tú tienes que revisar el tema, a que si viste un paciente que no pudiste manejar o no pudiste hacer la atención solo, pues aquí la revisar el tema, o sea, no vas a presentar nada más lo que yo diga en la clase o lo que diga el ponente de la clase. No es ese nivel, no estamos en el básico. Entonces depende mucho de eso y de repente hay generaciones así, ahorita ya no, porque ustedes ya ha tocado que son generaciones donde predominan los recién egresados, los que tienen poquito de haber salido y tienen otra escuela en la licenciatura. Todavía hace 5 o 6 años venían con el cliente que no, es que si no me lo dicen no lo voy a aprender o no lo voy a revisar, y eso está mal. Entonces, esto no es nuevo, los modelos tienen añales que están escritos, añales, y leyeron las referencias y la bibliografía de los autores de estos modelos, son tendencias que en algún momento decían, es que el cerebro solamente se divide en 2, no, es que se divide en 4, no, es que tenemos más, no, es que de las experiencias aprenden, no, de medicina basada en evidencia, o en la experiencia, o en el aprendizaje empírico, ya no es tanto teórico, la mitad tiene que ser teórica la carrera y la mitad clínica, depende de la materia, depende de la carrera, depende del alumno, depende del maestro. ¿Okay? Todo se tiene que ir adaptando, y al final de cuentas cada uno va a identificar de qué manera aprende mejor y puede desarrollar el tema. Y el aprendizaje es, o sea, ese aprendizaje que sea de que se quede aquí para siempre, no te lo traigan aquí en el teléfono y se acabó la pila, se acabó el aprendizaje porque ya me acabó pila, internet, aplicaciones, no. El servicio social en campo, no todos tienen internet. A veces no nos podemos ni comunicar por WhatsApp con ellos por la limitación del internet. Se llevan aquí, que no les entró por aquí, se les entró por aquí. ¿Ok? Entonces, esa preparación se complementa con el campo clínico, porque es un área médica. Así es la licenciatura, así es cualquier especialidad, y es la manera en la que tienen que hacer el complemento y el match de lo que se realiza y lo que se.
Y es todo de la clase. Sí. ¿Ensayaron? ¿Está todo listo? A ver, vamos a ver.